¿Qué se necesita para quebrar a un hombre que construyó un imperio de la nada? Un hombre que comanda ejércitos de empleados, que mueve mercados con una sola decisión y que vive en una fortaleza de cristal y acero inmune a las debilidades del mundo. ¿Sería una crisis financiera? ¿Una traición en los negocios? ¿O algo mucho más simple e infinitamente más poderoso? Imagina recibir una carta, un pedazo de papel que no debería existir en tu mundo digital y aséptico. Una carta que atravesó años de silencio para traerte una verdad imposible, una verdad que puede destruir todo lo que has construido o salvar la única parte de ti que el dinero jamás podrá comprar, tu alma. Esta es la historia de Arthur, un hombre que lo tenía todo, pero no poseía nada, y de una carta que le entregó el secreto más devastador y valioso de su vida. Si crees que el destino puede reescribirse y que los giros más grandes de la vida vienen de donde menos esperamos, entonces quédate con nosotros. Lo que estás a punto de descubrir cambiará tu percepción sobre el poder, el arrepentimiento y el verdadero significado de la palabra riqueza. Antes de desvelar este misterio, si eres nuevo por aquí y te conectas con historias que tocan el alma, suscríbete al canal y deja tu like para que esta jornada de superación llegue a más personas. Ahora prepárate, la historia comienza. Arthur Ventura no vivía en la ciudad, él la poseía. Desde el piso 80 de su torre, el mundo se doblegaba a su voluntad. Cada luz parpadeando allá abajo, cada auto serpenteando por las arterias de asfalto, representaba una pieza en su vasto imperio. Era el arquitecto de su propio destino, un titán forjado en la disciplina implacable y en una ambición que no conocía límites. Su día era una sinfonía de precisión. Se despertaba a las 4:57 de la mañana, no por una alarma, sino por un reloj interno que odiaba el desperdicio de un segundo. Su vida era una serie de algoritmos optimizados para el éxito, reuniones, adquisiciones, análisis de datos. Las emociones eran variables no deseadas. Ruidos en una ecuación perfecta. Se movía por su oficina no como un hombre, sino como una fuerza de la naturaleza. Su presencia se sentía antes de ser vista, un escalofrío en la temperatura de la sala. Sus subordinados lo respetaban, lo temían, pero nadie realmente lo conocía. ¿Cómo podrían? Las murallas que había construido alrededor de su corazón eran más altas y más impenetrables que la propia torre que llevaba su nombre. Almorzaba solo, un plato nutricionalmente balanceado sobre su escritorio de caoba, mientras sus ojos devoraban informes de mercado. Cenaba solo, en su penthouse igualmente estéril, donde el silencio era su único y constante compañero. Se convenció de que eso no era soledad, era soberanía, el precio de la grandeza. Cambió abrazos por contratos, conversaciones íntimas por negociaciones estratégicas y el calor de un hogar por la admiración fría del mundo de los negocios. Era un rey en un castillo de hielo y se sentía perfectamente seguro en su trono. Aquel martes, sin embargo, algo rompió la rutina. No fue una falla en el sistema o una caída en la bolsa. Fue algo infinitamente menor y por eso mismo más perturbador. Estaba sobre su escritorio, colocado allí por su asistente ejecutiva, que ahora mantenía una distancia respetuosa, como si supiera que aquel objeto no pertenecía a ese santuario. Era un sobre, simple, de papel marrón, ligeramente arrugado en los bordes, como si hubiera hecho un largo viaje. No tenía el logo de una empresa ni la impresión pulida de un bufete de abogados. La dirección estaba escrita a mano, con una caligrafía elegante, pero visiblemente humana, con pequeñas imperfecciones que parecían gritar en medio de la perfección geométrica de la oficina. Su nombre, Arthur Ventura, no estaba acompañado de su título. Era solo un nombre que no oía despojado de poder desde hacía décadas. Arthur frunció el ceño.
Su vida era un foso digital. Las comunicaciones eran filtradas por capas de asistentes y firewalls. Las cartas personales eran una reliquia de un pasado que se había esforzado por enterrar bajo losas de éxito. Su primer instinto fue desecharlo, probablemente una solicitud de donación, una súplica de algún pariente lejano que la suerte había olvidado. Su mano se movió hacia la papelera, el cementerio de todo lo irrelevante, pero se detuvo. Había algo en el sello, un sello postal de una ciudad pequeña, un lugar cuyo nombre evocaba un eco fantasmagórico en su memoria, un lugar que no visitaba desde hacía 30 años. Una ciudad que asociaba no al hombre que era, sino al muchacho que un día fue. Un muchacho lleno de sueños y sin nada en el bolsillo, un muchacho que amó y que se fue sin mirar atrás. La curiosidad, una emoción que creía haber atrofiado, lo picó como una aguja. Era un error en el código de su mundo perfectamente programado. Con un suspiro que era una mezcla de irritación y una inquietud inexplicable, se sentó en su silla de cuero que valía más que un auto popular. Por un instante, el CEO desapareció y solo quedó un hombre, confrontado por un fantasma de papel. Sus dedos, con una vacilación que lo sorprendió, rasgaron el sobre. El sonido del papel rompiéndose fue anormalmente alto en el silencio de su imperio. Desdobló la única hoja y entonces comenzó a leer las palabras que pondrían su castillo de hielo bajo el calor de un sol que no sabía que existía. Las palabras que iniciarían el colapso. El papel en sus manos era ligero, pero cada palabra pesaba como un yunque en su alma. No era una súplica ni una amenaza, era un eco, la voz de una mujer que había convertido en una nota al pie en su biografía de éxito. La caligrafía, ligeramente inclinada, pertenecía a Elena, un nombre que, por un instante, hizo desaparecer el piso 80, transportándolo a un café barato con olor a lluvia y café de filtro 30 años en el pasado. Casi podía sentir el calor de la mano de ella en la suya, sobre una mesa de fórmica gastada, mientras planeaban futuros que nunca ocurrieron. La carta comenzaba sin acusaciones. Comenzaba con un recuerdo. «Arthur», escribió ella, «el otro día caminaba cerca del viejo puente y recordé la noche en que nos quedamos allí, contando autos y soñando con todas las ciudades a las que iríamos. Querías conquistar el mundo, y lo lograste. Yo observé desde lejos cada uno de tus triunfos. Vi tu rostro en portadas de revistas y tu nombre en edificios que tocan el cielo, y siempre sentí una punzada de orgullo». Arthur sintió que se le secaba la garganta. Orgullo. Era la última palabra que esperaba leer. Se preparó para el golpe, para el reclamo, para la petición que inevitablemente vendría. Pero la carta continuaba en un tono melancólico y suave, tejiendo el tapiz de una vida que él había elegido abandonar. Elena hablaba de los años que pasaron, no con amargura, sino con una honestidad desarmante. Hablaba sobre cómo aprendió a vivir con el eco de sus promesas, cómo encontró alegría en cosas simples y cómo el tiempo, aunque no curaba todas las heridas, enseñaba a convivir con las cicatrices. Cada frase era un golpe a su armadura. Él, el maestro de las negociaciones, el hombre que leía entre líneas cualquier contrato, estaba completamente indefenso ante aquella sinceridad. La carta no era sobre lo que él le quitó, era sobre lo que ella construyó a partir de lo que quedó atrás. Y fue entonces, a mitad de la página, que los cimientos de su mundo se derrumbaron. «No te escribo para pedirte nada», decía la línea, y Arthur tuvo que leerla 2 veces. «Te escribo porque hay un secreto que he guardado todos estos años, un secreto que creía estar protegiendo, pero que ahora entiendo que no tengo derecho a guardar solo para mí. Aquel otoño en que te fuiste por tu primera gran oportunidad, yo no estaba sola. Llevaba un pedazo de nuestro sueño, un pedazo de nosotros». El aire pareció ser succionado de la sala. Arthur sintió un vértigo,
sus manos apretando el papel con tanta fuerza que los bordes se arrugaron. Leyó la siguiente frase y luego la otra, y su cerebro, entrenado para procesar datos complejos a una velocidad sobrehumana, simplemente se detuvo. Tenemos una hija, Arthur. Su nombre es Sofía. Acaba de cumplir 29 años. Sofía. El nombre flotó en el aire, etéreo e imposible. Una hija. Una palabra que no pertenecía a su vocabulario, a su universo de ganancias y pérdidas. Era un concepto tan ajeno como la pobreza o el fracaso. Intentó encontrar la mentira, la trampa, el ángulo de la extorsión, pero las palabras de Elena eran como agua pura, terribles en su claridad. No pedía dinero, no pedía que apareciera, solo contaba. Describió a Sofía. Contó cómo la niña tenía los ojos de su padre, no el color, sino la forma de mirar, una intensidad curiosa que parecía querer desmontar el mundo para ver cómo funcionaba. Contó sobre su risa, sobre su amor por los libros viejos y los días de lluvia. Describió a una persona completa, una vida entera que había florecido en su ausencia, sin su conocimiento en absoluto. Una vida que era, innegablemente, 50% suya. ¿Por qué ahora? La carta parecía anticipar su pregunta silenciosa. Nunca quise interponerme en tu ascenso. Veía lo enfocado que estabas y tuve miedo. Miedo de que nuestra realidad pudiera ser una carga. Miedo de que la rechazaras. O peor, que la vieras como un error a corregir. Así que la crié sola, con el amor que debería haber sido de ambos. Pero recientemente Sofía me preguntó por su padre. Es adulta ahora, tiene derecho a saber su historia completa, y tú tienes derecho a saber que una parte tuya, quizás la mejor parte, existe en este mundo. El papel temblaba en sus manos. Aquel hombre cuyo pulso permanecía tranquilo incluso al apostar miles de millones de dólares, sentía el corazón martillar contra sus costillas como un animal enjaulado. Se levantó, tambaleándose, y fue hasta la enorme ventana de cristal. La ciudad, allá abajo, su reino, su trofeo, de repente pareció un escenario de cartón, falso y sin sentido. Durante casi 3 décadas midió su vida en números, en acciones, en adquisiciones. Y durante todo ese tiempo, una vida entera, el único legado que realmente importaba había sido un secreto guardado en una ciudad que él había olvidado. Miró la carta de nuevo, el nombre de ella al final. Con los mejores recuerdos, Elena. Sin rabia, sin peticiones, solo el peso abrumador de una vida no vivida, de una hija desconocida. El rey estaba desnudo en su castillo de hielo y las paredes comenzaban a derretirse, no con fuego, sino con las palabras amables y devastadoras de un fantasma de su pasado. El shock inicial comenzó a dar paso a una nueva emoción fea y corrosiva, la ira. Una ira contra sí mismo, contra ella, contra el universo por aquella broma cruel. El colapso había comenzado. El shock inicial, que había transformado al titán de la industria en un hombre frágil de papel, duró solo unos minutos. Inmediatamente después, como un sistema inmunológico detectando un cuerpo extraño, las defensas de Arthur entraron en acción. La vulnerabilidad fue encapsulada y expulsada, reemplazada por algo mucho más familiar y seguro, la furia helada. Ese sentimiento que lo guió en incontables salas de juntas, que lo ayudó a aplastar a la competencia y a construir su imperio. No estaba siendo confrontado con un milagro o una tragedia personal. Estaba siendo atacado. Su mente, una calculadora de riesgos y estrategias, comenzó a trabajar a alta velocidad, descartando la explicación más simple en favor de teorías más complejas y para él más plausibles. Elena no era una antigua amante con un secreto, era un peón. La carta no era un desahogo, era un arma. Aquella caligrafía, la historia, la falta de una petición de dinero, todo era parte de un fraude sofisticado. Quizás un competidor buscando desestabilizarlo antes de la fusión inminente. Quizás un equipo de estafadores profesionales
que habían cavado profundo en su pasado, encontrando una fisura para explotar. La idea de que aquello pudiera ser verdad era simplemente absurda, una variable que su sistema operativo no podía procesar. Aceptar la verdad significaría aceptar que había vivido 3 décadas de su vida en una mentira fundamental, y la autoimagen de Arthur Ventura, el hombre en control de todo, no podía sobrevivir a ese golpe. Tomó el teléfono de su escritorio, sus movimientos nuevamente precisos y decididos. No llamó a un amigo o confidente, no los tenía. Activó a su solucionador de problemas. Marcus, su abogado principal, un hombre cuya lealtad se compraba a un precio exorbitante y cuya moralidad era convenientemente flexible. Marcus era el arquitecto de sus contratos impenetrables y el sepulturero de sus esqueletos corporativos. Marcus. La voz de Arthur salió fría como el acero, sin rastro alguno de la turbulencia que había sentido momentos antes. Tengo una situación. Nivel de prioridad máximo. Confidencialidad absoluta. Al otro lado de la línea, la voz de Marcus era tranquila y servil. Como siempre, Arthur. ¿Qué necesitas? Arthur no dio detalles emocionales. Resumió la situación en términos de negocios. Una mujer, de mi pasado, alega tener un vínculo familiar. Envió una comunicación. Parece ser el primer paso de un intento de extorsión o de un ataque a mi reputación. Omitió el nombre de la hija. Decir Sofía en voz alta parecería darle una realidad que se negaba a aceptar. Quiero que encuentres todo sobre ella, ordenó Arthur. Helena, su apellido era Costa, de la ciudad de... Vaciló por una fracción de segundo. De donde yo vengo. Quiero saber con quién habla, dónde trabaja, si tiene deudas, si tiene asociados. Quiero el historial médico, el historial financiero, todo. No estoy buscando la verdad, Marcus, estoy buscando la mentira. Encuentra el punto de presión, la inconsistencia que nos permita cerrar esto antes de que comience. La orden era clara. No era una investigación, era una cacería. No quería entender, quería destruir. Después de colgar, un silencio pesado llenó la oficina de nuevo. Solo las grietas en su armadura volvieron a aparecer. Caminó de un lado a otro, la energía nerviosa zumbando bajo su piel. La palabra que se negó a decir resonaba en su mente. Sofía. Se sorprendió mirándose el reflejo en el cristal oscuro de la ventana. Los mismos ojos que Helena mencionó en la carta. Buscó rasgos de una extraña, de una hija fantasma en su propio rostro, y se odió a sí mismo por ello. Para combatir el veneno de la duda, se ahogó en el trabajo. Se sumergió en hojas de cálculo, informes y teleconferencias con una ferocidad maníaca. Se volvió aún más exigente, más frío, más distante con su equipo. Cada orden brusca, cada decisión implacable era un ladrillo más en la muralla de negación que estaba construyendo a su alrededor. El trabajo era su droga, su fortaleza. Dentro de los parámetros de un negocio, él era Dios. Podía controlar los resultados, mitigar los riesgos, eliminar las amenazas, y era exactamente así como trataría esta situación. Al final del día, la torre de oficinas se vació. La ciudad allá afuera se convirtió en un collar de diamantes, brillando en la oscuridad. Arthur permaneció en su trono, solo en la inmensidad de su silenciosa oficina. Había restablecido el orden. La amenaza había sido contenida, delegada a un profesional. Se resolvería como todos los otros problemas. Se dijo a sí mismo que en 48 horas, Marcus llamaría con la prueba de que todo no era más que una farsa bien elaborada, y su vida volvería a la normalidad. Se forzó a creerlo con cada fibra de su ser, pero en el fondo de su ser, en el lugar silencioso que el dinero y el poder no podían tocar, una semilla de duda había sido plantada. Y sabía, con un terror que no admitiría ni para sí mismo, que algunas semillas, una vez plantadas, nunca dejan de crecer.
La muralla que construyó era alta, pero la verdad es como el agua. Siempre encuentra un camino. Pasaron 48 horas, 2 días en los que Arthur funcionó como un autómata de alto rendimiento. Presidió reuniones, cerró un acuerdo multimillonario y diseccionó informes con su frialdad habitual. Para el mundo exterior, era el mismo Arthur Ventura de siempre, un depredador en la cima de la cadena alimenticia corporativa. Pero por dentro, estaba en cuenta regresiva. Cada vibración silenciosa de su teléfono lo sobresaltaba. Cada correo electrónico que llegaba con un archivo adjunto lo hacía contener la respiración. Ansiaba el informe de Marcus como un paciente anhela un diagnóstico, convencido de que el resultado traería alivio, la confirmación de que el tumor era benigno, de que la amenaza era una farsa. El silencio del abogado era, en sí mismo, una forma de tortura. Finalmente, en la tarde del tercer día, el nombre Marcus brilló en la pantalla de su teléfono. Arthur respondió, la voz firme y controlada. ¿Alguna noticia? Arthur. La voz de Marcus al otro lado era diferente. Faltaba la arrogancia usual, el tono de un hombre que siempre entregaba la victoria. Había una vacilación, un peso que Arthur no estaba acostumbrado a oír. Tengo el informe preliminar. Es complejo. ¿Complejo?, replicó Arthur, la impaciencia afilando su voz. No hay nada complejo en una estafa. ¿Encontraste la basura o no? Hubo una pausa. Ese es exactamente el problema, Arthur. No hay basura. La mujer, Elena Costa, ha vivido en la misma ciudad durante 30 años. Es profesora de historia en una escuela local. Vive en una casa modesta, pagada. No tiene deudas, ni siquiera una tarjeta de crédito con límite alto. Su vida es un libro abierto y, francamente, aburrida. Ninguna afiliación sospechosa, ningún contacto extraño. Es exactamente quien parece ser. Cada palabra de Marcus era un golpe sordo contra la muralla de Arthur. Esperaba un castillo de naipes, pero encontró una base de roca. ¿Y la afirmación?, forzó la pregunta. Aquí es donde las cosas se complican más, continuó Marcus. Conseguí una copia del acta de nacimiento. El nombre en el acta es Sofía Costa, nacida el 14 de agosto, exactamente 9 meses y 2 días después del festival de la ciudad, que según mis fuentes, fue la última vez que fuiste visto públicamente con Elena. Los detalles eran tan precisos, tan clínicos, que perforaron la niebla de negación de Arthur. ¿Y el padre?, preguntó Arthur, la voz casi un susurro. Ese es el punto clave, dijo Marcus. El campo del padre está en blanco, padre no declarado. Arthur, si esto fuera una estafa planeada, habría intentado usar tu nombre en el registro desde el principio. Habría creado un rastro de papel. El hecho de que no lo hiciera fortalece su credibilidad, no la debilita. Arthur sintió un frío recorrer su espalda, un frío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado de la oficina. La lógica fría de su propio abogado se estaba volviendo en su contra, desmantelando su defensa pieza por pieza. Se aferraba a los escombros de su negación, cuando Marcus asestó el golpe final. Arthur, te estoy enviando un archivo ahora. Es una carpeta segura. Te sugiero que la abras. Con los dedos temblorosos, Arthur navegó hasta el archivo en su computadora. Un clic. La carpeta se abrió, revelando un único archivo de imagen. Otro clic. Y la imagen se materializó en la pantalla de alta definición, llenando el vacío de su oficina y de su vida. No era una foto posada, era una foto espontánea, tomada a distancia por un investigador privado. Una joven mujer, bordeando los 30 años, sentada en un banco de la plaza, riendo de algo fuera de cuadro. El cabello oscuro le caía sobre los hombros y tenía un libro en su regazo. Y el rostro era una imposibilidad. No era una copia exacta de él. Era algo mucho más complejo y perturbador. Tenía la forma de la barbilla de Elena, la suavidad de su boca. Pero la mirada, aquella mirada, era suya. Era la misma intensidad, la misma concentración sutil.
la misma manera en que las cejas se curvaban ligeramente al enfocarse en algo. Era la mirada que veía en el espejo todas las mañanas mientras se afeitaba. Era la mirada de su padre, un hombre que apenas conoció. Era la mirada de los Ventura. La forma en que su cabeza se inclinaba al reír, el gesto de su mano apartando un mechón de cabello, eran ecos de él mismo, reflejos que nunca había visto en nadie más. El mundo alrededor de Arthur se disolvió. Los rascacielos, los gráficos de acciones, el imperio que construyó, todo perdió color, convirtiéndose en un fondo gris y sin importancia ante la imagen vibrante y viva en la pantalla. Marcus todavía hablaba por teléfono, mencionando pruebas de ADN, opciones legales, estrategias de contención, pero Arthur ya no escuchaba. El sonido en sus oídos era el de una avalancha, el estruendo de 30 años de negación, orgullo y soledad derrumbándose de una sola vez. La ira se fue, la desconfianza se evaporó. Lo que quedó fue un vacío sobrecogedor y una única imagen, quemándose en su retina, la imagen de una risa que nunca había oído, la imagen de una hija que nunca conoció. Colgó el teléfono sin despedirse. La muralla no solo tenía una fisura, se había hecho polvo, y en medio de las ruinas de sus certezas, Arthur se vio confrontado con la más aterradora de las preguntas. Ya no, ¿es esto verdad?, sino una mucho peor. ¿Qué he hecho? El mundo de Arthur Ventura se había reducido a una única imagen en una pantalla. En los días que siguieron, se movió como un sonámbulo por su propia vida. Las reuniones se convirtieron en ruido blanco, los informes de ganancias, en jeroglíficos sin sentido. La fotografía de Sofía estaba grabada en su mente, un sol que había nacido en su universo oscuro, y no podía apartar la mirada. La confirmación de Marcus, los hechos, la lógica, nada de eso era suficiente. La verdad intelectual no llenaba el abismo que se había abierto en su pecho. Necesitaba ver, necesitaba transformar el fantasma digital en carne y hueso. No era una decisión estratégica, era una necesidad visceral, la peregrinación de un hombre en busca de su alma. Una mañana de jueves, canceló todas sus reuniones, un acto tan inédito que causó una ola de pánico en su empresa. Se vistió con ropa que no usaba desde hacía años, unos jeans, una camisa simple, una gorra de béisbol. Dejó atrás al chofer, el reloj de lujo, la armadura de CEO y condujo su auto menos llamativo fuera de la jungla de concreto hacia los tranquilos suburbios donde Elena y Sofía vivían. Cada kilómetro que lo alejaba de su torre era un paso hacia un territorio desconocido y aterrador, el de la vida real. El aire parecía diferente en ese barrio, más denso con los olores de césped recién cortado y pan horneándose en alguna panadería cercana. Las casas no eran monumentos al ego, sino hogares con bicicletas en los patios y juguetes esparcidos por los porches. Se sintió como un astronauta pisando un planeta alienígena. Estacionó a 2 cuadras de la dirección que Marcus le había dado y siguió a pie. Su corazón latía con una fuerza que no sentía desde su juventud. Las encontró, como la intuición le decía que lo haría, en el parque local. Un oasis de verde en medio del barrio, y allí estaban. Elena estaba sentada en un banco, un poco mayor, el rostro con las marcas suaves del tiempo, pero con la misma sonrisa serena que guardaba en su memoria. Leía un periódico, ocasionalmente levantando la mirada para observar a su hija. Y Sofía estaba acostada en el césped, boca abajo, absorta en un libro, los pies balanceándose en el aire. Era ella, la misma del retrato, pero ahora en 3 dimensiones, viva, respirando. El sol de la tarde se filtraba por las hojas de los árboles, salpicando de luz su cabello oscuro. Arthur encontró un banco distante, debajo de un árbol grande, y se convirtió en una sombra, un observador silencioso. Desde allí, observó. Vio a Sofía fruncir el ceño en concentración,
un gesto que era una copia exacta del suyo. La vio levantarse e ir hacia su madre, señalar algo en el libro y ambas reír juntas. Una risa cómplice y genuina que viajó por el parque y lo golpeó como una ola. Era un universo entero contenido en ese pequeño momento, un universo del cual él estaba herméticamente excluido. Observó los detalles que ninguna investigación podría revelar. Los tenis gastados de Sofía, la forma en que Elena le acomodó un mechón de cabello con un cariño instintivo, la manera en que compartieron una botella de agua, un gesto de intimidad tan simple y tan profundo. No había lujo, no había poder, había solo vida, una conexión real, tejida a lo largo de casi 30 años de desayunos, de fiebres nocturnas, de tareas escolares, de secretos compartidos. Cada risa era una puñalada en su pecho, cada gesto de cariño, un recordatorio de su ausencia. Ese imperio que construyó, ladrillo por ladrillo, le pareció de repente hueco, una concha vacía. Lo cambió por eso. Cambió la oportunidad de empujar un columpio, de leer un cuento para dormir, de ver esa sonrisa dirigida a él. Cambió todo eso por un cero más en su cuenta bancaria, por un edificio más con su nombre. Por primera vez, Arthur Ventura no sintió orgullo de sus logros. Sintió una vergüenza abrumadora. Era un fantasma en el banquete de su propia familia. Un rey gobernando un reino de sombras, mientras la verdadera riqueza estaba allí, a 50 metros de distancia, riendo bajo el sol. El conocimiento intelectual de la existencia de Sofía se había convertido, en ese momento, en una verdad emocional y aplastante. No era solo un padre ausente, era un extraño. Cuando comenzaron a recoger sus cosas para irse, el pánico lo golpeó. Quería gritar, correr, hacer algo, pero sus pies estaban clavados en el suelo. ¿Qué diría? «Hola, soy el hombre que las abandonó para construir un imperio de soledad». El espacio entre él y ellas no era de meros metros. Era un abismo de 30 años, de decisiones equivocadas y de silencio. Simplemente se quedó allí, paralizado, observándolas irse, la silueta de las dos haciéndose más y más pequeña hasta desaparecer en la esquina. El sol se puso, y Arthur permaneció en su banco en la oscuridad, el observador silencioso, finalmente entendiendo la verdadera naturaleza de su bancarrota. Los días que siguieron fueron una tortura autoimpuesta. Arthur se convirtió en un satélite orbitando un mundo desconocido. Mañanas, tardes, comienzos de noche, encontraba excusas para estar allí, en su auto discreto, a una distancia segura, solo para tener un atisbo de la vida que continuaba sin él. Observaba a Sofía salir para el trabajo, a veces con un libro en la mano, los auriculares puestos. Veía a Elena cuidando el pequeño jardín frente a la casa. Cada escena era un tesoro y una puñalada. Aprendía los ritmos de sus vidas, los horarios, los pequeños rituales. Pero seguía siendo un prisionero de su propia inercia, un espectador cobarde, separado de la vida real por una fina capa de vidrio y miedo. La culpa lo paralizaba. ¿Cómo podría aparecer después de 30 años de silencio y reclamar algún derecho sobre aquella felicidad tranquila que observaba? En una tarde fría y gris, la vio salir de una pequeña librería de usados, un lugar encantador en la calle principal del barrio. Sofía abrazaba un libro nuevo contra su pecho, una pequeña sonrisa en su rostro. Se detuvo por un momento para acomodar su bufanda, y fue cuando sucedió. Un pequeño objeto de lana, un marcapáginas trenzado con los colores del otoño, se escapó de dentro del libro y cayó suavemente en la acera sin que ella se diera cuenta. Continuó su camino, doblando la esquina. Arthur observó el pequeño marcapáginas de lana abandonado en el suelo. Era un objeto insignificante para cualquier otra persona en el mundo, pero para él, en ese momento, lo era todo. Era un pedazo de la vida de ella, un fragmento de su mundo que se había caído y quedado atrás. Y por primera vez en días,
Un impulso más fuerte que el miedo se apoderó de él. No era un plan, no era una estrategia, era un instinto. Necesitaba recoger ese marcapáginas. Salió del auto, el corazón martillando en su pecho. El aire frío golpeó su rostro. Se sentía expuesto, vulnerable. Recogió el pequeño objeto de lana del suelo, los hilos suaves en su mano, acostumbrada a cerrar contratos de miles de millones. Era lo más real que había tocado en años. Su plan era simple, o eso se decía a sí mismo. La seguiría hasta su casa y dejaría el marcapáginas en el buzón. Un gesto anónimo, una forma de conectarse sin el terror de la confrontación, un acto de un fantasma benevolente. Siguió a pie, manteniendo la distancia, el pequeño marcapáginas de lana apretado en su mano como si fuera un talismán. Dobló la esquina y vio su casa, la misma casa modesta y acogedora de sus días de vigilia. Su pulso se aceleró. Cada paso hacia esa puerta era como caminar hacia un precipicio. El miedo y una dolorosa esperanza libraban una guerra dentro de él. No era el titán de Ventura Corp. Era solo Arthur, un hombre cargando el peso de 30 años sobre sus hombros, dando los pasos que debería haber dado una vida entera atrás. Llegó a la pequeña reja. La casa estaba silenciosa. Con el corazón en la garganta, subió los 3 escalones del porche. Se inclinó, listo para dejar el marcapáginas discretamente en el suelo, cerca de la puerta, y huir, retroceder a la seguridad de sus sombras. Pero en el instante exacto en que sus dedos estaban a punto de soltar el objeto, oyó el sonido de una cerradura girando. La puerta se abrió, y allí estaba ella, Sofía. El tiempo se detuvo. El sonido de la calle, el viento frío, todo desapareció. Estaba a menos de 1 metro de él, más cerca que en cualquiera de sus sueños o pesadillas. Lo miró con una expresión de leve sorpresa, los mismos ojos intensos de la fotografía, pero ahora vivos, llenos de luz y confusión. «Sí, ¿puedo ayudarlo?», preguntó, la voz clara y suave. Arthur abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Las palabras que había ensayado, las disculpas, las explicaciones, todas se convirtieron en polvo. Era incapaz de hablar. Todo lo que podía hacer era mirar el rostro de su hija, grabando cada detalle en su memoria. El ligero arqueo de su ceja, los pequeños rasgos de expresión alrededor de sus ojos. Era ella, real. Viendo su silencio, la expresión de ella cambió de curiosidad a una leve preocupación. Arthur, en un acto de puro desespero, simplemente levantó la mano y le mostró el marcapáginas de lana. Los ojos de ella se movieron de su rostro al objeto en su mano. «¡Ah!», exclamó, con una sonrisa de alivio. «Mi marcapáginas. Ni siquiera me di cuenta de que lo había perdido. Muchas gracias. Yo...». Se detuvo a mitad de la frase. Sus ojos volvieron a su rostro, pero esta vez con más atención. Inclinó la cabeza, un gesto que era dolorosamente familiar para él. Había algo en esos ojos, algo en la estructura de su rostro que la hizo dudar. Una sombra de reconocimiento, no de una persona, sino de un eco, de un reflejo. Y fue en ese momento de tenso silencio, con Arthur congelado en el porche y Sofía escrutando su rostro, que una segunda figura apareció en la puerta, detrás de ella. Era Elena. Se secaba las manos en un paño de cocina. Una pregunta en los labios. «Sofía, ¿quién es?». La pregunta murió cuando sus ojos se encontraron con los de Arthur. El color desapareció de su rostro. El paño de cocina cayó de sus manos. 30 años de silencio, distancia y secretos chocaron y explotaron en ese instante mudo en el porche. El encuentro inevitable había ocurrido, y ahora no había a dónde huir. El tiempo se hizo añicos en ese instante. El nombre de Arthur, dicho en un susurro impactado por Elena, flotó en el aire como una sentencia. Para Sofía, fue la pieza final de un rompecabezas que ni siquiera sabía que estaba armando. El parecido en el rostro del extraño,
la mirada de su madre. Todo encajó con una claridad dolorosa. Aquel hombre no era un vecino, ni un desconocido perdido. Era el fantasma de toda su vida. Elena, recuperándose del shock inicial, actuó con la fuerza silenciosa que la había sostenido durante 3 décadas. Sus ojos, que contenían un océano de emociones conflictivas, se encontraron con los de Arthur. «Entra», dijo con la voz firme, aunque su interior estaba en ruinas. No era una invitación cálida, era una orden. Esa conversación no ocurriría en el porche, para que todo el mundo la viera. Sofía, paralizada, dio un paso a un lado, permitiendo que Arthur cruzara el umbral de la casa. Al entrar, el contraste lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. El aire era cálido, con olor a café y a vida. Había libros apilados en las esquinas, fotos en las paredes, fotos de una infancia, de una adolescencia, de una vida entera de la que él no formaba parte. Era un hogar, un santuario que él había hecho posible, pero del que había sido exiliado por sus propias decisiones. Se sentaron en la pequeña sala de estar, a una distancia incómoda el uno del otro. Sofía permaneció de pie, cerca de la ventana, con los brazos cruzados como para protegerse del impacto de esa realidad. El silencio era denso, cargado con el peso de 30 años de palabras no dichas. Fue Arthur quien lo rompió, la voz ronca, casi irreconocible. «Elena, yo...» Se detuvo. ¿Qué podía decir? «¿Lo siento?» Las palabras parecían un insulto, una simplificación grotesca de su monumental fracaso. «Recibí tu carta». Elena asintió sin mirarlo. Sus ojos estaban fijos en un punto de la pared, como si estuviera reviviendo 1000 momentos a la vez. «No esperaba que vinieras», dijo, con voz baja. «Solo pensé que debías saber, que ella debía tener la oportunidad de saber, porque nunca...» comenzó él. Pero la pregunta murió en su garganta. Era una pregunta egoísta. Esta vez, ella lo miró, y en sus ojos no solo había dolor, sino una sabiduría cansada. ¿Por qué? Porque te conocía, Arthur. Conocía tu hambre. Tenías un fuego en los ojos, una necesidad de demostrarte a ti mismo ante un mundo que nunca te dio nada. Una niña. Yo, nosotros, habríamos sido un ancla. Tuve miedo de que me odiaras por eso, o peor aún, que la odiaras a ella. Así que tomé una decisión. Decidí que el amor de una madre sería suficiente y te dejé ir para que pudieras conquistar tu mundo. Cada palabra fue dicha sin rabia, lo que las hacía aún más devastadoras. No era una acusación, era un hecho, un sacrificio que ella hizo y del que él nunca supo. Fue entonces cuando Sofía se giró, con los ojos brillantes de lágrimas no derramadas. «¿Y yo?», preguntó, la voz temblorosa pero clara. «Yo no tuve elección en esto. Toda mi vida sentí que faltaba una pieza. Preguntaba y decías que él era un buen hombre que había seguido un sueño. Nunca me dijiste que era esto». Hizo un gesto hacia Arthur, no con rabia, sino con una profunda confusión. «¿Sabías de mí?», le preguntó directamente a él, la mirada clavada en la suya. La pregunta lo quebró. Allí estaba él, el hombre que intimidaba a juntas directivas, completamente desarmado por la pregunta honesta de su hija. «No», confesó, la voz entrecortada. «No sabía, lo juro, solo lo descubrí hace una semana». Miró a Elena y luego de nuevo a Sofía. Era joven, estúpido, egoísta, estaba corriendo, huyendo de una vida de nada y estaba tan enfocado en la línea de meta que no miré a los lados. No vi lo que estaba dejando atrás. Y cuando me di cuenta, ya estaba demasiado lejos y me convencí de que era demasiado tarde. Se levantó, las manos abiertas en un gesto de rendición. No hay excusa, no hay justificación para 30 años de silencio. Construí un imperio, pero la verdad es que soy el hombre más pobre de esta sala. Cambié todo lo que importa por cosas que no tienen alma. Y mi mayor arrepentimiento, su voz falló, y una lágrima, la primera en décadas, rodó por su rostro. Es que no te vi crecer. Lo perdí todo.
La confesión cruda y desesperada quedó flotando en la sala. El rey estaba despojado de su corona, el titán de rodillas. Sofía finalmente dejó caer las lágrimas, llorando silenciosamente, llorando por el padre que nunca tuvo, por el secreto que su madre cargó, por la vida que podría haber sido. Helena se acercó a su hija, abrazándola. No hubo un momento de perdón. El dolor era demasiado profundo para eso, pero la verdad, en toda su brutalidad, finalmente estaba sobre la mesa. El odio que Sofía podría haber sentido fue reemplazado por una compasión triste. La amargura de Helena se suavizó al ver al hombre quebrado frente a ella. No era el monstruo que a veces temía que se hubiera convertido. Era solo un hombre perdido que había cometido un error terrible y había vivido con él desde entonces. La sala quedó en silencio de nuevo, pero era un silencio diferente. Ya no era el silencio de los secretos, sino el silencio exhausto que viene después de la tormenta. El aire se había limpiado. Arthur permaneció de pie, esperando un veredicto que sabía que no merecía. Después de un largo momento, Sofía se apartó de su madre y lo miró, los ojos rojos pero firmes. «No sé qué hacer con esto», dijo, con una honestidad que reflejaba la de su madre. «No sé qué somos el uno para el otro». «Yo tampoco», admitió Arthur con voz baja, «pero me gustaría tener la oportunidad de descubrirlo, si me lo permites». El futuro era una página en blanco, pero, por primera vez, era una página que podrían, quizás, comenzar a escribir juntos. Lo que siguió a la tormenta no fue un arcoíris, sino un amanecer frágil e incierto. No hubo abrazos cinematográficos ni promesas de un futuro perfecto. Lo que había era un silencio extraño, un espacio por llenar. Arthur no intentó llenarlo con dinero. Por primera vez en su vida, entendió que el dinero sería un insulto, un atajo fácil para un camino que exigía ser recorrido a pie. Volvió a su torre, pero la vista desde el piso 80 había cambiado para siempre. Las luces de la ciudad ya no parecían trofeos, sino distracciones. Comenzó con el gesto más pequeño y difícil, una llamada telefónica. 3 días después, llamó, con el corazón en la boca como un adolescente. Sofía respondió. La conversación fue torpe, llena de pausas. Él no sabía qué preguntar. Él, que podía negociar con los hombres más poderosos del mundo, tartamudeó al preguntar sobre el libro que ella estaba leyendo. Ella, a su vez, respondía con monosílabos, todavía protegida por una muralla de 30 años de ausencia. Pero, al final de la llamada, él dijo, «Me alegra oír tu voz». Y ella, después de una larga pausa, respondió, «A mí también». Fue suficiente. Siguieron otros pequeños pasos. Una invitación a un café en una cafetería neutral, a medio camino entre el mundo de ella y el de él. Llegó 15 minutos antes, más nervioso que para cualquier reunión del consejo. Hablaron durante 1 hora, sobre libros, sobre historia, la materia que Helena enseñaba, sobre los sueños modestos de Sofía de tener algún día su propia pequeña librería. Arthur, el hombre acostumbrado a dominar todas las conversaciones, solo escuchó. Aprendió que su hija era inteligente, terca, divertida y que tenía una compasión por el mundo que lo avergonzaba. Estaba descubriendo un continente, una persona entera que era mitad de él. La transformación de Arthur fue lenta, pero profunda. Sus empleados en Ventura Corp fueron los primeros en notarlo. El titán implacable comenzó a mostrar fisuras de humanidad. Empezó a salir de la oficina a las 6 de la tarde. Un día pospuso una teleconferencia internacional porque Sofía lo invitó a asistir a una pequeña charla que daría en la biblioteca comunitaria sobre poetas olvidados del siglo XIX. Se sentó en la última fila, en una silla de plástico incómoda, y observó, con un orgullo que inflaba su pecho, a su hija hablar con pasión e inteligencia.
Ningún negocio cerrado, ningún billón adquirido jamás se comparó con ese sentimiento. Elena se convirtió en el puente silencioso entre los dos. Con una gracia que Arthur no merecía, animaba a Sofía a darle una oportunidad a ese hombre arrepentido. Él y Elena encontraron una nueva forma de paz, no como amantes, sino como padres, unidos por el amor incondicional a su hija. Había una melancolía en el aire cuando estaban juntos, un luto silencioso por la familia que podrían haber sido, pero también un respeto mutuo. La verdadera prueba llegó cuando Arthur, queriendo instintivamente resolver las cosas, se ofreció a comprar la librería de los sueños de Sofía. «Solo dime cuál y es tuya», dijo, cayendo en viejos hábitos. Sofía lo miró, y por un instante él vio una sombra de decepción en sus ojos. «No», dijo ella con amabilidad pero con firmeza. «Ese es mi sueño, no algo que se compra». Arthur sintió que el rostro le ardía de vergüenza. Había fallado en la prueba. Pero entonces ella agregó: «Pero quizás podrías ayudarme con el plan de negocios. Dicen que entiendes un poco de eso». Una sonrisa genuina, quizás la primera en años, iluminó el rostro de Arthur. No se trataba de dar dinero, se trataba de darse a sí mismo, de compartir su conocimiento, su tiempo. Se trataba de construir algo juntos. Meses después, en una tarde soleada de otoño, los tres caminaban por el mismo parque donde Arthur los había espiado como un fantasma. Ya no había distancia entre ellos. Sofía contaba una historia divertida sobre un cliente en su nuevo trabajo de medio tiempo en una librería, y Arthur reía, una risa abierta y genuina que lo sorprendió a sí mismo. Elena los observaba, una sonrisa tranquila en su rostro. En un momento, Sofía tropezó ligeramente y Arthur, instintivamente, extendió el brazo para sostenerla. La mano de ella se aferró a la de él por un instante. Un toque simple, un gesto de padre e hija. En ese momento, en un parque público, con las hojas cayendo a su alrededor, Arthur Ventura, el multimillonario, el titán, el rey en su castillo de hielo, finalmente entendió lo que era ser verdaderamente rico. La vida no se mide por los imperios que construimos, sino por los puentes que tenemos el coraje de cruzar o de reconstruir. El viaje de Arthur no fue sobre encontrar a una hija perdida, fue sobre encontrarse a sí mismo, la parte que había enterrado bajo capas de éxito, riqueza y soledad. Aprendió de la manera más difícil que la verdadera riqueza no se acumula en cuentas bancarias, sino en los momentos de conexión humana, en una risa compartida, en la oportunidad de simplemente estar presente. La historia de ellos nos recuerda que nunca es demasiado tarde para corregir un error, por más grande que sea, que el perdón muchas veces no es un regalo que damos a los otros, sino a nosotros mismos. Y que las transformaciones más hermosas comienzan con un único paso, con el coraje de decir, me equivoqué. Piensa por un momento. ¿Qué muros hemos construido en nuestras propias vidas por miedo, orgullo o ambición? ¿Y qué pasaría si tuviéramos el coraje de poner un único ladrillo en el suelo? Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que quizás necesite una dosis de esperanza. Deja tu comentario diciéndonos qué lección te llevas de este viaje de Arthur, Elena y Sofía. Y por supuesto, no te olvides de suscribirte a nuestro canal para más historias que nos recuerdan lo que realmente importa.